Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar entonces. El ingeniero está atendiendo unos asuntos, así que la clase la voy a dar yo. Y entonces vamos a comenzar a ver ya. No sé si ya, bueno, vamos a los ejercicios que vamos a ver hoy, no sé si ya habían avanzado ustedes con el ingeniero, pero de todo modo, si es que ya, vamos a hacer un tipo de recordatorio ya. Bien, voy a pedirle que apaguen sus audios, porfa, para que no rebote acá sonido. Bien, entonces vamos a iniciar con un poco de teoría ya. Antes de ustedes proceder al diseño de estructura de madera, lo que tienen que hacer es leer un poco de teoría para comprender de una manera más exquisita, más eficiente de lo que van a estar haciendo ya. Entonces, este tema número uno, por ejemplo, nos va a hacer conocer a nosotros cómo se compone la madera, cuáles son los tipos de madera y cuál es la capacidad que tiene la madera para poder absorber carga, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos conocer. Ah, antes de empezar, también voy a pedirle que pongan sus nombres completos en sus perfiles para el tema de la asistencia, ¿ya? Porque hay algunos que, este, no colocan su nombre completo, incluso aparece el nombre del celular o la marca del teléfono y entonces a eso no se les coloca asistencia, pues no, porque no se los identifica. Entonces, como yo les decía, antes de proceder al diseño, porque hoy día vamos a diseñar, vamos a ver ejemplos prácticos, pero antes de aquello es importante que conozcamos un poco de qué está compuesto el material, cuáles son las clases de madera que existen, etcétera. Entonces, este tema número uno es importante, ¿ya? Las propiedades de la madera, donde aquí nos relanza más o menos, nos dice qué tipo de maderas existen, cuál es su clasificación. Esta parte de la clasificación es muy importante, ¿ya? Porque fíjense que aquí nos dice a nosotros que existen tres tipos de clasificación de madera, ¿no? Y esto nos lo vamos a grabar bien, ¿ya? Fíjense que nos dice que existen maderas duras, maderas intermedias y maderas blandas. Entonces, nosotros en este libro es el libro del ingeniero Lessing, por si acaso. Entonces, este libro ustedes lo tienen que tener. Para efecto de este libro, nosotros a las maderas duras, que son maderas principales o maderas de alta resistencia, digamos, que se utilizan en estructuras principales, como ser cerchas, como ser puentes peatonales, como ser tanques elevados, por ejemplo. O sea, son maderas que están dadas para resistir cargas principales, ¿no? Estas son las maderas más finas, maderas duras, que se le denomina igual. Entonces, para el efecto de este libro, nosotros las maderas duras las vamos a conocer como madera del tipo A. ¿Ya? Eso es importante porque para los efectos prácticos, cuando hagamos ejercicio, nosotros vamos a decir, esta madera es una madera del tipo A, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de madera del tipo A, nos estamos refiriendo a maderas duras, que quiere decir que son las maderas más resistentes, ¿ya? Madera del tipo A. Y acá nos dice más o menos cuáles son las clases de madera del tipo A, ¿no? ¿Qué árboles son las que portan esa madera del tipo A, digamos, ¿no? Que son las maderas más resistentes? También existe lo que se conoce como maderas intermedias, que son maderas de menos resistencia. Generalmente se ocupan para estructuras no tan principales, o sea, estructuras secundarias. Por ejemplo, los encofrados, ¿no? Los encofrados que se utilizan para moldear el hormigón armado son maderas intermedias, ¿no? Porque como esos encofrados se utilizan para un cierto tiempo, un tiempo determinado que generalmente no es mucho, entonces no conviene comprar madera fina o maderas duras porque no se lo va a utilizar mucho, obviamente, pues no. Entonces se utiliza maderas intermedias o que se conoce también como madera del tipo B, ¿ya? Maderas intermedias, cuando nos referimos a maderas intermedias, nos estamos refiriendo a madera del tipo B, entonces, ¿ya? Como les digo, esto es importante porque luego, cuando hagamos el diseño de estructura de madera, ahí ustedes le va a decir el ejercicio, esta es una madera del tipo A, digamos, quiere decir la más fina o la más resistente, o es una madera del tipo B, quiere decir la menos fina o un poco menos resistente. Y por último tenemos la madera que tiene poca resistencia, ¿no? Que viene a ser las maderas blandas.
A esta madera blanda la vamos a denominar nosotros como madera del tipo C, ¿ya? Madera del tipo C. Para efecto de este libro, eso se lo va a denominar. Y aquí más o menos usted le lanza una teoría de qué se trata, cuáles son los árboles, digamos, que tienen estos tipos de madera, etcétera, ¿no? Es importante entonces que ustedes lean más o menos esta teoría. Bien, una vez que conocen las clases de madera, y aquí nos da la composición, de qué está compuesto, todo eso, ¿no? Todo es teoría. Pero es importante igual conocer, ¿no? Porque es importante conocer el material de que está hecho la madera. En este caso, ustedes están estudiando madera, entonces tienen que conocer de qué está compuesto, de qué está hecho, etcétera. Otra cosa que hay que conocer igual son las propiedades tanto físicas como mecánicas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la propiedad mecánica, estamos hablando de cuál es la actitud que tiene este material en caso de la madera de resistir carga, ¿no? O sea, cuánto yo le puedo cargar a ese material. Eso lo conocemos a través de las propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, toda esta teoría es importante. Ustedes la tienen acá en el libro y les aconsejo que la empiecen a leer, ¿no? Presecado, apilado. Aquí están los tipos de ensayos que se realizan, etcétera. Módulo de Poisson, cómo se comercializa la madera, pie por pulgada. Esos ejercicios, cada vez que hagamos un ejercicio vamos a ir viendo la parte teórica. Y aquí está los tipos de ensayos que se realizan para determinar las propiedades mecánicas, etcétera. Por ejemplo, tenemos un ensayo muy conocido que es el ensayo a compresión de la madera, donde ahí determinamos cuál es la aptitud que tiene este material para poder soportar carga, ¿no? Vamos a ver si por acá pillamos la gráfica para ese ensayo. Aquí está, ¿no? Entonces, fíjense que una de las cosas que tenemos que conocer nosotros para saber qué carga y de qué magnitud puede llegar a soportar este material que en este caso es madera, lo que hay que hacer es ensayo, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es llevar al laboratorio una probeta de madera, en este caso aquí no la grafica. Acá fíjense que hay una imagen de un ensayo real, por ejemplo, en donde esa probeta de madera ya está estandarizada, ¿no? Las distintas normas, según la que se tome, puede ser la norma brasilera o la norma americana, dicen de cuánto por cuánto tienen que ser esta probeta para llevarla al laboratorio y proceder a realizar un ensayo, ¿no? Fíjense que esta máquina es la que realiza ese ensayo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, este es un ensayo a compresión de la madera. Lo que se hace es someterla a carga, esta probeta, hasta que ella falle, ¿no? Hasta que la misma se rompa o falle. Y aquí está la máquina que aplica la fuerza y entonces durante todo ese proceso de carga, nosotros vamos a observar o lo vamos a describir a través de una gráfica, ¿no? Fíjense esta gráfica que es muy importante. Esta gráfica que quiere decir una gráfica de formación que y en el eje vertical nosotros tenemos las tensiones, ¿no? Las tensiones que adquiere el material. Si es que no se me escucha el audio o algo por el estilo, me avisan ya. Entonces, decimos que durante todo el proceso de carga, hasta que este material falle, esta probeta de madera falle, fíjense que lo va a describir una gráfica, ¿no? Y esta gráfica que tiene esta forma, podemos ir tabulándolo, digamos, a través de una tabla, donde podemos ir realizando la lectura de deformaciones y de tensiones, ¿no? Y de esa manera se va formando la gráfica que ustedes observan acá. Entonces, fíjense que durante todo el proceso de carga, esta madera, esta probeta de madera, pasa por dos fases muy conocidas, ¿no? Una primera fase que lo describe este campo de acá, que lo describe una línea recta, si es que ustedes observan. Esa fase o ese campo de ahí se conoce como campo elástico, ¿no? ¿Por qué se conoce como campo elástico?
Obviamente porque ahí el material tiene un trabajo elástico. Elástico, ¿por qué se le dice así elástico? Porque si yo retiro la carga, o sea, si ya lo dejo de cargar, la dejo de cargar esa probeta en este campo de aquí, de esta línea recta, entonces esta probeta va a ser capaz de recuperar su longitud inicial. Es decir, por poner un ejemplo, ¿no? Si esta probeta tenía una longitud de, póngale 5 metros, y al aplicar la carga, yo la comprimí, por ejemplo, una carga de compresión, ella va a ir disminuyendo su longitud, ¿no? Porque esa carga lo que va a hacer es ir aplastándola. Si yo retiro la carga en cualquier punto de esta recta, esa probeta, como está trabajando elásticamente, porque la estoy retirando en cualquier punto de esta recta, esa probeta va a ser capaz de recuperar su longitud inicial. Si tenía 5 metros inicialmente, luego le apliqué la carga, disminuyó su longitud a 4,5 por decir, ¿no? Y yo le retiro esa carga, ella automáticamente va a recuperar los 5 metros, porque ahí está trabajando elásticamente. Y eso es lo que me dice esta gráfica, ¿no? Esta gráfica me dice que durante toda esta recta, ese material va a trabajar elásticamente, ¿no? Sin embargo, una vez que llega a este punto de aquí, a este, digamos, que se conoce como límite de elasticidad, o sea, porque es el límite donde el material, si sobrepasa este punto, ya va a empezar a trabajar plásticamente. Fíjense que ya una vez sobrepasamos este punto, fíjense que la gráfica ya lo describe una curva. En este campo de aquí, quiere decir que el material ya está trabajando de una manera plástica. ¿Y qué quiere decir que un material trabaja de una manera plástica? Si ustedes agarran un plástico cualquiera, sea una bolsa, cualquier plástico, digamos, y lo estiran y sueltan, digamos, no lo hacen romper, no lo rompen, solamente lo estiran y sueltan, ya no lo vuelven a estirar, ese material no es capaz de recuperar su longitud inicial, es decir, va a quedar estirado. Esto es lo mismo ya. Es decir, si yo a esta probeta la cargo y hago que pase más allá del límite de elasticidad, que era este punto de aquí, el material va a estar trabajando acá y lo mismo, ¿no? Si la probeta tenía una longitud inicial de 5 metros, al aplicarle la carga y está trabajando en este punto, se queda con una longitud, por decir, de 4,3 metros, y le retiro la carga, ella no va a ser capaz de recuperar su longitud inicial, ¿no? Sino que se va a quedar, no sé, digamos, con 4,6, 4 recupera algo de longitud, pero no todo. Es decir, ahí ya está trabajando plásticamente, ¿no? Y eso es importante saber esta gráfica porque básicamente nos da la información de cómo va a trabajar este material, que en este caso es un material de madera, que es lo que nos interesa a nosotros durante todo el proceso de carga, ¿no? Entonces, los métodos de diseño que vamos a ver nosotros acá, básicamente van a hacer que la madera trabaje solamente en este campo, ¿ya? En el campo elástico. No lo someten a trabajar al campo plástico que pasa con el acero, por ejemplo. El acero sí trabaja, sí lo hacen trabajar en el campo plástico, pero la madera no, solamente en este campo, ¿no? Y ahí obviamente tenemos nosotros lecturas de tensiones que nos van a interesar conocer, digamos. La tensión límite de elasticidad, esta FP de acá, la deformación en el límite de elasticidad también, esta pendiente que ustedes observan aquí, que es lo que se conoce como módulo de elasticidad, que es la pendiente de esta recta o el ángulo de esta recta. Y entonces este ensayo es muy importante ya, porque básicamente si yo conozco bien a detalle este ensayo, voy a conocer bien a detalle cuál es la aptitud de este material para poder soportar carga, ¿no? Cómo se comporta, digamos. Y de esa manera ya puedo diseñarlo, ¿no? De una manera más fácil, porque al conocer yo cuál es su comportamiento para poder soportar las cargas, entonces ya el diseño es más fácil. Este ensayo, por ejemplo, ustedes, o el ensayo que se realiza en compresión, atracción, ustedes ya lo han venido viendo de resistencia 1, ¿no? Resi 1. Seguramente que con el ingeniero del Monte lo han visto. Bien, una vez conocida, digamos, cómo se realiza el ensayo para poder conocer las propiedades mecánicas, en este caso de la resistencia, estas tensiones de acá que va a desarrollar el material, lo siguiente que tenemos que conocer, y acá tenemos un montón de tablas donde nos dicen esas resistencias, etcétera, pero eso ya es teoría ya.
Mientras vamos viendo ejercicio, vamos viendo la teoría. Lo siguiente que tenemos que conocer es los métodos de diseño, ¿no? Vamos a hacer, obviamente, vamos a iniciar con los elementos sometidos a flexión, pero vamos a conocer cómo vamos a diseñar eso, digamos. O sea, cuál va a ser nuestro método. Básicamente, cuál va a ser la ecuación principal que vamos a usar. Entonces, vamos a, para efecto de esta materia, y es lo que han venido haciendo ustedes de resistencia a los materiales uno, vamos a utilizar el método de diseño de Haya, o también conocido como diseño por esfuerzos admisibles, ¿no? Hay otro método que es el método LRFD, o diseño por factor de carga y resistencia, pero eso lo van a ver a partir de estructuras metálicas, hormigón uno, etcétera. De resistencia uno hasta madera, el método que se utiliza es este de aquí, ¿no? Diseño por esfuerzos admisibles. Y la ecuación básica para ese método es esta de acá, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice esa ecuación? Como ustedes ven, la teoría acá dice, los elementos estructurales deben diseñarse para que los esfuerzos aplicados producidos por la carga de servicio sean menores o iguales que los esfuerzos admisibles del material, obviamente, pues, ¿no? Es decir, que las tensiones que genera la carga que le vamos a aplicar, o lo que se conoce como esfuerzos aplicados, siempre tienen que ser menor o igual a los esfuerzos admisibles, a los esfuerzos admisibles que puede soportar el material. Estos esfuerzos admisibles se determinan en los ensayos que se realizan en el laboratorio a las probetas esas de madera, ¿no? Como el ensayo que más o menos vimos hace ratito. Eso es decir, estos esfuerzos admisibles ya están predeterminados, según el tipo de esfuerzo que tengamos. Hace ratito vimos un ensayo de compresión, por ejemplo, ¿no? Con una carga de compresión, pero también existen ensayos de tracción para cargas de tracción, existen ensayos de flexión para vigas y ensayo de corte, ¿no? Y para todo aquello ya esas resistencias están predeterminadas, ¿no? Entonces, básicamente la ecuación básica que vamos a ocupar para diseñar cualquier elemento de madera es esta: esfuerzos aplicados menor o igual a los esfuerzos admisibles. Pero también tienen que considerarse las deformaciones. Cualquier material que está sometido a carga tiene también deformaciones. Acá se deforma. Y entonces aquí es el mismo criterio, ¿no? Deformaciones reales, o sea, las deformaciones impuestas por la carga, tienen que ser menor o igual a las deformaciones admisibles, ¿no? Estas deformaciones admisibles están dadas por norma según el tipo de estructura que vayamos a construir, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir viendo mientras vemos ejercicios prácticos. Acá los tipos de carga que existen, etcétera, ¿no? Acá vamos a ver básicamente dos tipos de carga. Ya vamos a empezar a ver los tipos de carga. Lo que se conoce como carga muerta, que es la carga que siempre está en una estructura. Por ejemplo, el peso propio de una estructura es considerada carga muerta. Los muebles que se le imponen a una estructura que van a estar durante mucho tiempo también es carga muerta. Y lo que se conoce como sobrecarga de uso, ¿no? Es decir, siempre en una estructura van a estar presentes dos tipos de carga: carga muerta y carga viva. Las cargas muertas son aquellas cargas que están siempre presentes, es decir, el peso propio de la estructura, por ejemplo, es una carga muerta porque siempre va a estar. Y la carga viva, como su nombre lo dice, o sobrecarga de uso, digamos, es aquella que se mueve, ¿no? O sea, no está fijo en un punto. Por ejemplo, un ejemplo de carga viva somos nosotros las personas, digamos. Por lo que nosotros estamos en constante movimiento, no estamos fijados en un punto. Entonces, a nosotros cuando se diseña un edificio de vivienda, por ejemplo, a nosotros las personas nos consideran una carga viva, ¿no? Y acá esta tabla nos dice la carga viva según el tipo de uso que se le va a dar a a la estructura, etcétera, ¿no? Por eso es importante que ustedes lean un poco de teoría, pues, ¿no? Para que entiendan más o menos qué es lo que se va a realizar. Ah, y acá es lo que yo le decía, ¿no? Fíjense, esta tablita es muy importante porque la vamos a ver prácticamente en todo el curso y en todas las etapas de diseño, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí nosotros vamos a tener los esfuerzos admisibles, es decir, las tensiones admisibles que van a ser capaces de soportar, que va a ser capaz de soportar el material, ¿no?
según el tipo de esfuerzo al que está sometido. Entonces, lo que yo les decía, ¿no? Van a haber tres tipos de madera agrupados en tres grupos, ¿se acuerdan? Este es el tipo de madera dura o madera del grupo A, por eso yo les decía arriba, ¿no es que decía madera dura? Nosotros aquí, para efecto de este libro, lo vamos a clasificar como madera tipo A. La madera intermedias de menor resistencia o madera del tipo B. Y por último, las maderas blandas, ¿no? Bueno, la madera blanda o también conocida como madera del tipo C, ¿ya? Y aquí fíjense, estos valores ya han sido predeterminados según ensayos en laboratorio y son los que vamos a utilizar en todos los diseños que hagamos en este curso, ¿no? Por ejemplo, a flexión, fíjense, la resistencia a flexión. Las maderas del tipo A dice que van a desarrollar una resistencia de 210 kilos por centímetro cuadrado. Aquí está el dato. Las del tipo B 150 y las del tipo C 100, ¿no? Va disminuyendo la resistencia, obviamente porque las del tipo A son unas maderas finas de mayor resistencia porque esas están dadas para estructuras principales, ¿no? Por ejemplo, piso de madera, seguramente que ustedes han visto piso de madera, cercha, digamos, para techo, para puente peatonal igual, se construye, hay puentes peatonales que se construyen de madera, para tanques elevados igual, por ejemplo, esas son estructuras principales que tienen que ser con madera fina, madera resistente, ahí se coloca la madera del tipo A, y la madera del tipo B para estructuras no tan principales, digamos, como ser, por ejemplo, los encofrados para moldear el hormigón tipo B. Y la del tipo C para algunos casos de estructuras de menos importancia, ¿no? Y aquí está la resistencia, ¿no? Atracción, tienen los valores en kilos y en megapascal. Obviamente a nosotros nos va a interesar en kilos. La compresión, vamos a analizar dos tipos de compresión paralela a la fibra y perpendicular a la fibra. Esto de paralela y perpendicular lo vamos a ir viendo mientras vamos viendo ejemplos de aplicación, ¿ya? Para el cortante, también aquí, ¿no? Los valores de resistencia. Entonces, esta tabla básicamente es la que nos va a interesar durante todo el curso, ¿ya? Como le digo, esta tabla, estos valores se determinan según ensayos que se realizan en laboratorio a la madera, ¿no? Ensayos de flexión, tracción y compresión, etcétera, pero ya están predeterminados. Bien, entonces dicho todo esto, tienen que conocer ustedes la clase de madera, tienen que conocer las propiedades mecánicas y tienen que conocer cuál es el método de diseño que vamos a ocupar. Entonces, hoy día vamos a hacer esto de ejemplo, ¿ya? Y ustedes me van a ayudar con el cálculo. Vamos a iniciar con ejemplos sencillos, luego vamos a ir haciendo ejemplos más complejos. Y esto ya está calculado, ¿ya? Pero ustedes me van a ir ayudando, van a ir verificando si los resultados que están acá están correctos o no. Así que vayan alistando sus calculadoras, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con elementos sometidos a flexión, ¿ya? Diseño de elementos sometidos a flexión, dice, ¿no? Entonces, con el ejercicio, para diseñar estos elementos que básicamente los principales elementos que están siendo sometidos a flexión son las vigas, ¿no? Las vigas, estos elementos horizontales que soportan los pisos, que según cualquier tipo de material de piso, pero están encargadas de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ejemplo me dice que tenemos una viga simplemente apoyada, así como la ven ustedes acá. Me dice que la sumatoria de carga viva con carga muerta es de 300 kilos por metros, o sea, la carga Q, ¿no? Porque hasta acá ustedes simplemente conocían lo que se conoce como una carga Q, ¿no? Una carga uniformemente distribuida en toda la estructura. Pero esta carga Q siempre es la sumatoria de la carga muerta más la carga viva, ya. Siempre va a ser eso. Ya acá tenemos que toma relevancia la distinción de los diferentes tipos de carga, es decir, carga muerta y carga viva, ¿no? A partir de esta materia ya tenemos que ir viendo su relevancia de esas dos, o sea, saber diferenciar esas dos cargas, ¿no? Entonces me dice que esa carga Q es de 300 kilos por metro, la longitud del elemento de la viga es de 3,5 metros
El tipo de madera que se va a usar es madera de grupo A o tipo A, peso específico, la deformación admisible y lo que me va a pedir a mí es que dimensione, es decir, vamos a dimensionar una sección transversal, o sea, qué dimensiones va a tener esta viga o qué dimensiones tendría que tener esta viga, digamos, eso es lo que vamos a determinar, es decir, una viga de sección rectangular y nos está pidiendo que determinemos cuánto vale la base, de cuánto por cuánto va a ser, digamos, cuál es su base, cuánto es su base y cuánto es su altura. Cuánto es su base y cuánto es su altura, básicamente, ¿no? Me dice que adopte una relación. La relación que vamos a adoptar puede ser que la base sea igual a la altura. En ese caso sería una sección cuadrada, que generalmente las vigas por eficiencia no se construyen de sección cuadrada. Así que la que normalmente vamos a adoptar es esta relación de acá, ¿ya? Es decir, una relación donde la altura sea tres veces la base. Esta relación es la que normalmente o siempre le va a dar o la que van a adoptar ustedes. Altura igual a tres veces la base, esa relación. La columna, o sea, la columna de apoyo que viene a ser esta de aquí, dice que tiene dimensiones de 15 por 15. Bien, entonces veamos. Entonces, básicamente, cuando nos den una viga, nosotros vamos a tener que hacer tres controles ya. Control por flexión, que se controle el momento máximo. Control por corte, que se controle el cortante máximo. Control por deformación, que se controle la deformación admisible según el tipo de estructura que se está diseñando. Y control por aplastamiento, ¿ya? El aplastamiento que puede existir en el apoyo. Bien, aprendamos, veamos entonces cómo se desarrolla esto. Iniciemos con el primer control. Fíjense que acá nosotros tenemos un esquema real de la viga con su apoyo de columnas aquí. Sin embargo, nosotros hemos aprendido a llevar un esquema real cualquiera a un esquema estructural de cálculo, ¿no? Entonces ahí dibujamos el baricentro o el centro de gravedad del elemento y los apoyos, ¿no? Ideados de esta manera. Entonces, eso tiene una longitud, dice, de 3,5 metros y eso es lo que con esto vamos a trabajar. Entonces, para controlar la flexión, nosotros vamos a tener esta fórmula de acá. Y fíjense que esa fórmula, acá vamos a más o menos a ver cómo es que estamos aplicando eso. Acá cuando veíamos los métodos de diseño, donde es que veíamos los métodos de diseño, aquí, fíjense, básicamente lo que vamos a aplicar es esto. No, eso no, pero esto. Es decir, los esfuerzos aplicados tienen que ser menor o igual a los esfuerzos admisibles. Entonces, si nosotros vemos en nuestro gráfico acá, esta fórmula, esta fórmula de acá, este de aquí, si yo lo despejo, estamos despejando, ¿no? Si yo lo despejo, nosotros vamos a tener la tensión por el módulo resistente de la sección, va a ser igual al momento. Este momento nosotros lo conocemos como momento solicitante, es decir, el momento que genera la carga aplicada. Y esto de acá, esta ecuación de aquí, básicamente es lo que se conoce como momento resistente, es decir, el momento que va a desarrollar el material según su resistencia, según la tensión máxima que pueda desarrollar, etcétera. Ahora, haciéndole acuerdo a ustedes, vamos a ver de dónde sale esta ecuación. ¿Se acuerdan ustedes que acá lo vamos a aplicar? Acá, porque creo que hay gráfico. Sí, aquí. ¿Se acuerdan ustedes de este diagrama de tensión, que lo han visto donde? En resistencia a los materiales uno seguramente que lo han visto. Acá también está un poco más desarrollado. No, ese es el que vamos a usar. Este de aquí. Este diagrama de tensión de aquí. Y si nos acordamos de Resi 1, aquí era igual a tensión. ¿Se acuerda que la denominábamos tensión como sigma? La tensión era igual al momento aplicado multiplicado por la distancia de la línea neutra, del eje neutro, donde el eje neutro es el eje donde las tensiones cambian de signo, o las tensiones pasan de ser negativas a ser positivas, o al revés, digamos. O también se puede decir que es donde las tensiones se hacen cero, se vuelven cero, ¿no? Esa es la línea neutra.
Entonces, esta y es la distancia desde esa línea neutra al punto donde yo quiero calcular esta tensión, digamos. Esto dividido entre quién? Dividido entre la inercia, ¿no? Que es importante tener ese criterio, digamos. Esta es la fórmula básica de tensiones en viga, tensiones normales, ¿no? Para controlar el momento máximo. Ahora, sin embargo, nosotros podemos hacer lo siguiente. Esto lo podemos deducir de esta manera. Tensión va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a momento. Y si nosotros llevamos, digamos, esta Y a dividir a la inercia, hacemos este artificio de aquí, eso de ahí, llevamos a esta Y de acá a dividir a la inercia, esta relación de acá, esta relación inercia sobre Y, es lo que conocemos nosotros como módulo resistente. Módulo resistente, ¿no? Es importante que ustedes tengan este criterio, ¿ya? Porque no siempre van a ser secciones rectangulares, sino que pueden ser secciones en T, en I, y ahí es importante saber de dónde es este WX. Entonces, por eso que esta ecuación quedaría como momento sobre el módulo resistente WX, ¿no? Que en el caso de una sección rectangular, deduzcamos este WX. WX va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, como yo le ponía acá, a la inercia sobre esa distancia y, donde esa distancia y es la distancia de la línea neutra al punto donde yo quiero obtener la tensión, que generalmente es al punto más alejado, ¿no? En el caso de una sección rectangular, va a ser como una sección rectangular es simétrica, va a ser a la mitad, ¿no? La línea neutra va a caer a la mitad, obviamente. Entonces, si nosotros reemplazamos acá, vamos a ver, vamos a escribir. La inercia para una sección rectangular va a ser igual a ¿qué? Ustedes se deben acordar. Base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Inercia para una sección rectangular es esa, ¿no? Dividido entre esta distancia y. Que habíamos dicho que esta distancia y es la distancia que hay desde la línea neutra al punto más alejado o al punto donde termina la sección. En este caso, el punto más alejado puede ser este o puede ser este, ¿no? Como la sección es simétrica, un rectángulo nomás, entonces cualquiera de los dos puede ser, digamos. En este caso, ¿cuál es la distancia de ese punto a la línea neutra? O sea, esa distancia de ahí viene a ser h medio, pues, ¿no? La mitad de la altura. La mitad de la altura. Entonces, si ustedes reemplazan acá, perdón, es que mi pulso no está tan bien, pero más o menos esa es la idea. Si reemplazamos ahí h medio y deducimos esto, ¿cómo quedaría? Quedaría, a ver, de, ustedes igual vayan deduciéndola, porque si saben este criterio van a poder hacer los otros ejercicios, ¿ya? No es por molestar que lo estoy haciendo, sino que si saben ustedes de dónde sale el módulo resistente, no van a tener problemas con los otros ejercicios. Este 2 pasa arriba, ¿no? Multiplicar. Dividido entre 12 por H, ¿no? Ahí más o menos, no se ven bien los números, por eso es que quiero que vayan haciendo conmigo. 12 por H, ¿no? Fíjense, B por H al cubo, por 2 porque este 2 pasa arriba, dividido entre 12 por H, ¿no? Entonces acá, esta H se va con una H de acá, como este es H al cubo, y este 12 se simplifica con este 2, ¿no? Eh, doble de 12 6 y doble de 2 1 obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar base por altura al cuadrado ¿sobre cuánto queda? ¿Quién me dicta a ver sobre cuánto queda? A ver, ¿quién quiere ganarse una bonificación extra? ¿Sobre cuánto queda? 24. ¿Sobre cuánto? Este es 12, ¿no? Este es 2. 6.
sobre 6, ¿no? Ya, 6. ¿quién es el que dictó? Sobre 6. Quiñones. Jiménez. Vamos a ver, Quiñones. Jiménez. Jiménez. Quiñones. Ya, venga. A ver, ¿cómo dijiste? Jiménez. Quiñones. Quiñones. Sí, Ya, Quiñones. Quiñones, Gemio, Edwin, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Ya. Quiñones, Gemio, Edwin. Perfecto. Entonces, base por altura al cuadrado sobre 6, ¿ya? Es por eso que cuando ustedes tengan secciones rectangulares, van a ver que ese módulo resistente lo van a adoptar este valor de acá, digamos, base por altura al cuadrado sobre 6, pero en sí el módulo resistente obedece a esta fórmula, ¿ya? Obedece a esta fórmula de aquí. Siempre. Es importante saber eso porque, como les digo, no siempre en los ejercicios van a tener ustedes secciones rectangulares, sino que pueden tener otro tipo de secciones, como ser secciones en I, secciones circulares, etcétera. Entonces ya no aplica esta fórmula de P por H al cuadrado sobre 6. Eso lo vamos a ver ahorita. Tienen que saber deducir esto, ¿no? Porque si saben, no van a tener inconveniente con los otros ejercicios. Bien, entonces, sigamos con nuestro ejemplo acá. Entonces apliquemos, pues. Fíjense que acá yo apliqué la fórmula control por flexión, dice. Directamente la fórmula, la resistencia a la flexión, que es esta F, tiene que ser igual al momento que genera la carga sobre el módulo resistente. Reemplacemos esta F en la resistencia a flexión, ¿ya? ¿De dónde saco esa F? Si es que esa F la saco de acá. ¿Dónde está la tabla? ¿Se acuerdan de la tabla? Nos daban esa resistencia. Aquí está, miren. Esta es la resistencia a flexión, pero en el libro está mejor, ¿no? O sea, está más detallado. Donde estaba por acá, aquí, ¿no? Porque aquí me dice qué tipo de fuerza. Se fíjense, flexión. ¿Cuánto es la resistencia a flexión? Como yo estoy usando madera del grupo A, dice que es 210. Ya, es ahí donde sale. 210. Es por eso que aquí yo le puse 210. Lo pongo directo, pero vamos a ir viendo de dónde salen los valores, ¿ya? Eso tiene que ser igual al momento. Este momento de acá es el momento máximo que genera la carga, ¿ya? El M. ¿De dónde saqué esto de aquí? Fíjense que esto de aquí es Q por L cuadrado sobre 8, ¿no? Es decir, la carga por la longitud al cuadrado sobre 8. ¿De dónde sale eso? Nuevamente, aquí voy a aceptar unos cuantos. Nuevamente, si nosotros nos acordamos de isostática 1, vamos a observar que el diagrama de momentos para una viga simplemente apoyada, que es la que tenemos, va así más o menos, ¿no? Ahí es un momento positivo, sometida a una carga Q uniformemente distribuida, obviamente. El momento máximo va a ser este, ¿no? ¿Y cuál es el valor de ese momento máximo? Es Q por L cuadrado sobre 8, ¿no? Si es que ustedes se acuerdan. Ese es el momento máximo, el momento máximo, digamos. Momento máximo, Q por L cuadrado sobre 8, una viga simplemente apoyada, sometida a una carga Q uniformemente distribuida, ¿no? Este momento de aquí, Q por L cuadrado sobre 8. Q, 3 kilos por centímetro. Ahora fíjense que acá a mí me dio las unidades en kilos por metro, ¿no? Pero yo quiero trabajarlo todo en centímetros. Entonces lo que voy a hacer es transformar esta 300 kilos por metro a kilos por centímetro, ¿ya? Hacen la transformación nomás. Por eso acá dice 3 kilos por centímetro. La longitud de la viga, 3,5 metros, entonces lo reemplazo aquí, también lo transformo a centímetros, 350, dividido entre 8, ¿no? Sobre el módulo resistente. Como la sección que nos pide diseñar es una sección simplemente rectangular, entonces el módulo resistente, este de aquí, básicamente va a ser base. ¿A qué es igual ese módulo resistente? Base ¿por qué? Por Por altura. altura al cuadrado sobre 6.
6, ¿no? Es lo que vimos hace ratito. Y eso es lo que yo reemplacé aquí. Base por altura al cuadrado sobre 6. Ahora, esa altura es la altura de la sección, obviamente, pero acá me dice que toma una relación. Esta no la vamos a tomar en cuenta y la que vamos a tomar en cuenta es esta, ¿no? La primera no, porque si no sería un cuadrado, va a salir un elemento cuadrado. En cambio, las vigas generalmente son de secciones rectangulares o siempre no son cuadradas, son rectangulares. Entonces, la relación que vamos a tomar es esta, ¿ya? H igual a 3 veces B, es decir, la altura tiene que ser igual a 3 veces la base, ¿no? Y es por eso que lo reemplacé aquí, sobre 6, ¿no? Aplicando la fórmula de módulo resistente. Entonces, desarrollamos esta ecuación, tenemos esto, desarrollándolo, ¿no? Aquí ya estoy desarrollando. Y despejando la base, voy a tener finalmente esto de aquí, ¿no? Ustedes de todos modos pueden ir calculando en su calculadora, pueden meter esta ecuación directa y sacar el resultado de la base. Aquí yo lo que hice es desarrollarlo un poco y a mí me sale este valor, ¿no? 5,264. Pueden ir ustedes revisando igual ese valor. Obviamente, redondeando esto para no dejarlo con decimales, siempre se redondea al mayor, ¿ya? Si me sale 5,264, lo redondeo a 6, ¿no? Número entero, 6 centímetros. Entonces, fíjense que para flexión, dice que la flexión requiere de una base de 6 centímetros y una altura de 18 centímetros, ¿no? Porque no se olviden que la altura es igual a 3 veces la base, 18. Entonces, estas son las dimensiones que tiene que tener la sección rectangular para que se cumpla de que el momento máximo M no vaya a sobrepasar o no vaya a hacer sobrepasar a la tensión admisible a flexión, ¿no? Que es 210 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, en este caso de aquí, nos ha salido que nuestra sección rectangular necesita una base de 6 centímetros y una altura de 18 centímetros, ¿no? Acá vamos a anotar una base de 6 centímetros y una altura de 18 centímetros, ¿no? Ahí. Bien, ese es el primer control, ya, control por fricción, que se realiza de esa manera. Vamos ahora al segundo control, control por corte. Control por corte. Fíjense que la fórmula del cortante es esta, ya, 3 medios por el cortante sobre el área. Bien, pero no, ¿de dónde sale esa fórmula? Bueno, eso es lo que tenemos que saber, igual. No es solamente ver la fórmula y aplicarla, sino que es importante saber de dónde sale. Vamos a ver acá y vamos a ver si tenemos algún diagrama de cortante aquí. Aquí tenemos, fíjense, este es el diagrama típico de cortante, que lo describe una parábola, obviamente, ¿no? Donde el cortante, aquí vamos a ver más o menos cómo es que va este diagrama. Ahí tenemos, fíjense, la línea neutra. Vamos a dibujar acá. Aquí tenemos la línea neutra, ¿no? El eje neutro, que pasa por el centro. Entonces, ahora el diagrama importante, si ustedes se acuerdan de Resi 1, va de esta manera, ¿no? Ahí. El corte en la parte superior o donde comienza la sección es cero, pero a medida que se va acercando a la línea neutra va aumentando. Y su aumento es de esta manera, ¿no? De manera parabólica. Y a medida que se va alejando va disminuyendo. Se deben de acordar ustedes de ese diagrama, seguro. Entonces, el cortante máximo, obviamente, está aquí en la parte media, o sea, donde pasa la línea neutra, porque el cortante es máximo donde está la línea neutra, ¿no? Por eso yo le decía que va aumentando a medida que se acerca al eje neutro y va disminuyendo a medida que se aleja. Entonces, ustedes se acordarán de la fórmula de cortante, ¿no? ¿Se acuerdan que la cortante, tau, digamos, que la denominábamos como tau, es igual a qué? A ver, ¿quién se acuerda de la fórmula de cortante? ¿A qué es igual el cortante? La tensión cortante. ¿A qué es igual? El que se acuerde de Resi 1 lo va a decir fácilmente. Es igual al cortante por, o sea, el esfuerzo cortante por el momento estático sobre que la la base. base
exactamente por, ¿qué más? la inercia. Por la inercia, correcto. ¿Se acuerdan de esa fórmula, no? Más o menos. Bien. Entonces ahora vamos a ver de dónde sale esa fórmula que vimos ahorita. El momento estático, y acá la vamos a reemplazar. Aquí vamos a ver con azul. ¿A qué es igual el momento estático? Saquémoslo acá. El momento estático es igual al área de la figura que estamos analizando por la distancia del centro de gravedad de esa figura, vamos a denominar la Y, del centro de gravedad de esa figura al punto donde queremos calcular el momento estático. En este caso, como me interesa a mí calcular la tensión en la línea neutra, porque esa va a ser la tensión máxima, entonces yo quiero calcular el momento estático con respecto a la línea neutra. Entonces, para calcular ese momento estático, tengo que ver o bien desde la parte superior o bien desde la parte inferior puedo calcular ese momento estático. En este caso, yo voy a calcular desde la parte superior. Es decir, tengo que ver cuáles son los momentos estáticos que me generan las figuras que están en la parte superior. En este caso, en la parte superior, yo solamente tengo este rectángulo, ¿no? Entonces, ¿cuál será el momento estático que me genera ese rectángulo con respecto al punto que pasa por la línea neutra? Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, reemplacemos, veamos cómo se deduce esto. El área de esa figura va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a la base de la sección que es esta, digamos. Ahí estamos a denominar como B, base, todo esto. Va a ser igual a la base, ¿por cuánto? ¿Cuál es la altura de esa figura? ¿Cuánto vale la altura de esa figura que está por encima del eje neutro? Como el eje neutro pasa por la mitad, ¿cuánto vale? H, H medio. H medio, ¿no? Fíjense que esto de aquí, desde aquí, vamos a hacerlo con esto de acá, aquí con esto del pulso no es bueno. Esto de aquí es H medio, ¿no? La mitad. Vamos, ustedes vayan deduciendo conmigo para que comprendan de dónde sale esa forma. H medio, ¿no? Esa vale. Entonces el área viene a ser base, que es toda esta, va a ser la base de la sección rectangular, por esa altura, ¿no? De esa figura que está por encima del eje neutro. Este es el área. Ahora, su distancia desde su centro de gravedad, dice, o sea, desde el centro de gravedad, que está en el medio, por lo que es una figura rectangular, está en el medio, hasta el punto donde quiero calcular el momento estático. En este caso, yo lo quiero calcular hasta la línea neutra. Entonces, ¿cuánto sería esa distancia de ahí? ¿Cuánto es? La mitad de h medio, ¿no? Es decir, la altura es h medio, yo sé que el centro está a la mitad. Entonces, ¿cuánto sería? La mitad de h medio, ¿no? En este caso, ¿cuánto es h? ¿Qué cuarto? H cuarto, ¿no? Sí. El que no entienda de dónde sale ese valor, no, pregúntenlo allá. H cuarto, ¿no? Sí. Entonces, esto se multiplica por ese brazo de palanca, por h cuarto. Finalmente, el momento estático va a quedar igual a ¿cuánto? Base por altura al cuadrado sobre ¿cuánto? Al cuadrado, porque es h por h, ¿no? Sobre 8. 8. 8. Ahí está, ¿no? Bien, entonces una vez tenido eso, reemplacemos acá, a ver. Vamos, deduciendo conmigo. Va a ser igual a la base por el momento estático que ya vimos cuánto vale. Acá, ¿no? Base por altura al cuadrado sobre 8 sobre base por la inercia. Aquí es igual la inercia para una sección rectangular. ¿Cuánto vale? Base por altura al cubo sobre
sobre 12. Ahí, ¿no? Entonces vamos multiplicando medio con medio y extremo con extremo. Nos va a quedar lo siguiente, ¿no? 12 por el cortante, por la base, por la altura al cuadrado, sobre ¿cuánto? Base al cuadrado, por altura al cubo, por 8, ¿no? Porque este 8 vas a multiplicar aquí, obviamente. Ahí, ¿no? Entonces, ¿qué se puede simplificar acá? Vamos simplificando. Se puede simplificar esta base con este cuadrado de aquí. Y se puede simplificar esta altura al cuadrado con este cubo de aquí, ¿no? Y también se puede multiplicar media, la mitad de 12, ¿cuánto es? 6, ¿no? La mitad de 8, 4. ¿Podemos seguir simplificando? Sí, ¿no? La mitad de 6, ¿cuánto es? 3. Y la mitad de 4, 2. Ya no se puede seguir simplificando más, no se puede, ¿no? Finalmente, entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda que la tensión cortante máxima va a ser igual aquí. Va a ser igual a 3 sobre 2. 3 sobre 2 multiplicado por ¿quién? Por el cortante. ¿Te acuerdas? A ver, alguien está con su audio abierto ahí. Voy a silenciarlo. Ya. Decíamos, ¿no? Queda 3 medios y por el cortante, ¿por cuánto? Esto se simplificó y no queda nada más arriba, ¿no? Por esta base, este cuadrado se había simplificado con esta base. Entonces aquí me va a quedar B. ¿Por cuánto? Este cuadrado, esta h cuadrado acá se había simplificado con este tercio, ¿no? Entonces me queda por h, ¿no? Aquí, por h. B por h, ¿no? ¿Está bien eso o me estoy olvidando de algo? ¿Está bien? Queda eso, ¿cierto? Si me estoy olvidando de algo, dígame.